porque no fue al final, ¿no? Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona centro Boyacá. Bienvenidos a la sesión réplica de el CIPAS de primera matrícula o anteriormente conocido como B-Learning para el grupo 1. De igual manera sé que tengo estudiantes no solo de Duitama, sino de Chiquinquirá, de Sogamoso, de Tunja. Tal vez en el proceso de inscripción fue el primer grupo que se creó y los estudiantes pues realizaron el proceso con nosotros. Esta unidad 1, este encuentro tiene como objetivo general motivar al estudiante en la apropiación del conocimiento sobre métodos para probar la validez de argumentos. Como objetivos específicos, pues evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática. Para realizar esto es importante que vamos a realizar una actividad interactiva. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan claro que con su número de cédula bien digitado, en el proceso de inscripción ustedes van a poder ser acreedores de 20 puntos. El curso Pensamiento Lógico y todos los cursos dentro de la UNAD tienen una ponderación máxima de 500 puntos. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Listo. Sí, señora. Entonces, los máximos puntos posibles son 500 puntos. Este curso y todos los cursos se aprueban con 300 puntos. Los CIPAS de primera matrícula o anteriormente B-Learning se les otorga por su asistencia por las 3 sesiones 50 puntos sobre esos 500 puntos. Entonces, pues es fundamental que ustedes puedan asistir a estos encuentros, no solo porque fundamentan, sino porque son acreedores de esos puntos. ¿Qué es importante que tengamos claro? Que si el estudiante tiene las máximas calificaciones en su tarea 1, tarea 2 y tarea 3, estos puntos se pierden. No son redimibles para la tarea 0, que es un examen que se califica en línea, y para la prueba objetiva cerrada, que es otro examen que se califica automáticamente. Entonces, ya pasamos por nuestra tarea 0, que son 25 puntos. Esta tarea 1 que cierra el 1 de octubre, tenemos 125 puntos. El estudiante puede obtener, o los estudiantes que estén aquí, que participen de esta sesión, que diligencien al final la asistencia, deben, pues pueden ser acreedores de 20 puntos sobre esos 125 puntos. La tarea 2 tiene otros 125 puntos, la tarea 3, 100 puntos, y el examen final, que es una evaluación de las 3 unidades, tiene 125 puntos. Es un curso que se puede obtener calificación perfecta, no solo por la calificación, sino por la calidad de actividades que ustedes presenten. Si el estudiante, una vez inicie su proceso, se pone como meta tener sus mejores promedios, el estudiante lo logra en la medida en que se deje guiar por los tutores, por su retroalimentación, por el proceso como está diseñada la educación virtual. Solo con actitud y acción en el proceso, pues es posible obtener muy buenos resultados. Yo les comento algo: la Universidad Nacional Abierta a Distancia está haciendo unos convenios con Alemania. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes no solo se focalicen, muchos estudiantes siempre solo es aprender inglés. Alemania está necesitando 7 millones de profesionales. Ustedes están iniciando una carrera o, bueno, van adelante con una carrera. Es importante que abran un poco su perspectiva e inicien a hacer cosas extras. El único requisito es que tengan el idioma alemán. Ellos les van a estar informando, vamos a estar informando en la medida en que se haga el acuerdo con ellos, para que cada uno de ustedes, pues los que estén interesados, puedan realizar el curso y, bueno, hacer el proceso, un proceso que se demora pues bastante tiempo mientras ustedes aprenden. ¿Qué es lo importante? Que uno se plantee metas, ¿listo? Entonces, la meta el día de hoy es poder
iniciar con un promedio académico muy alto, un promedio dejando los cursos en una muy buena ponderación para que al final de su carrera ustedes puedan tener muchos beneficios, puedan hacer su pasantía. Un estudiante que no tiene promedio sobre 4 no puede hacer una pasantía en una empresa. Entonces, es importante que se motiven, se automotiven en la educación virtual. Debemos automotivarnos y empezar a soñar con cosas diferentes. ¿Listo? La educación virtual funciona en la medida en la que te da el tiempo de hacer muchas otras cosas, actividades, pero debes tener claro de que debes ser un estudiante de calidad, y un estudiante de calidad se forma solo cuando nosotros le dedicamos tiempo a nuestro proceso. Entonces, los dejo con este videito. La sesión 1 del CIPAS de primera matrícula para el curso Pensamiento Lógico Matemático UNAT. Bienvenidos. Es importante que tengan claro que este CIPAS también era conocido como Bilearning, y esta unidad, métodos para probar la validez de un argumento, les otorgará 20 puntos por la asistencia, pero deben estar escritos en campos, como les estaba mostrando debajo de su curso, que se abordará con conectores lógicos, sus tablas de verdad. Aprenderemos cómo construir una tabla de verdad, exploraremos el concepto de proposición lógica, sus clases. Revisaremos la relación entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico y las leyes de inferencia que nos ayudan a tomar decisiones lógicas. La aplicación de estos conectores y las leyes de inferencia desempeñan un papel fundamental en la vida profesional al mejorar la comunicación efectiva y la toma de decisiones. Es importante que puedan aprovechar al máximo este encuentro, puesto que les permite una serie de aplicaciones en su campo laboral. La red de tutores del curso Pensamiento Lógico les da una cordial bienvenida. Los 3 temas que deben trabajar en esta unidad 1 son conectores lógicos, tablas de verdad, leyes de inferencia. Entonces nosotros hablábamos que una proposición, bueno, yo hablaba, pero ustedes no me podían escuchar, que una proposición lógica es una estructura, ¿cierto? Como en nuestro lenguaje natural, que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Esa es una proposición simple. Ejemplo, los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático aprueban el curso. Tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene un predicado. Si yo digo auxilio, ¿es una proposición? No, ¿cierto? No tiene una estructura como tal. Bueno, otra característica de la proposición es que tiene un grado de verdad, ya sea verdadero o tiene falso. Cuando yo tomo una proposición simple, ¿cierto? No tiene conectores lógicos, pero cuando yo tengo una proposición compuesta o molecular, tengo enlazadas 2 proposiciones con un conector lógico. Entonces, un ejemplo de ellos sería, los estudiantes de álgebra aprueban el curso Pensamiento Lógico Matemático, y los estudiantes de química aprueban el curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, yo estoy enlazando 2 proposiciones con un y. Esos conectores lógicos tienen un lenguaje simbólico. Entonces, esta es la tabla con la que nosotros vamos a manejar todos estos conceptos. En las matemáticas, como en cualquier ciencia exacta, los conceptos se aplican y se obtienen respuestas exactas. O sea, no podemos decir que somos malos para las matemáticas. En adelante es importante que ustedes hagan un reset, y más hoy en día que todos los conocimientos están a la mano, mejor dicho, están asequibles para todo el mundo, ¿cierto? Hoy en día lo único que uno requiere es una actitud para poder lograr lo que quiere. Entonces, la actitud multiplica, los conocimientos y las habilidades suman. ¿Cuáles son los 5 conectores lógicos? Entonces, ya tenemos claro qué es una proposición, ¿cierto? Su estructura, las clases de proposiciones.
que es una proposición simple o atómica o una proposición compuesta molecular. Los conectores lógicos son 5. La negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, perdón, y el bicondicional. Entonces yo les estaba mostrando mediante la ruleta los tipos de conectores lógicos. Entonces los vamos a revisar. La conjunción. Conjunción. Conector lógico que cuando las dos proposiciones son verdaderas es verdadero, en otro caso falso. Lo que nos dicen ahí, si los dos son verdaderos, es verdadero, en otro caso, falso. Conjunción. Tiene un símbolo, ¿cierto? La disyunción. Disyunción. Conector lógico que cuando las dos proposiciones son falsas el resultado es falso, en otro caso verdadero. Entonces, solo es falso cuando las dos son falsas, en otro caso verdadero, y este es el símbolo, una V. La conjunción es la V invertida. Bueno, acá nos sacó el mismo. Vamos con dos, vamos con la conjunción y con la disyunción. El tercero, la negación. Negación. Conector lógico que cambia el valor de verdad de la proposición. ¿Qué significa? Que si yo tengo verdadero, es falso, y si tengo falso, es verdadero. Vamos 3. Condicional. Conector lógico que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa es falso, en otro caso verdadero. Solo es falso cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, en otro caso verdadero. Y el símbolo es una flechita. Nos Negación. falta uno, que es el bicondicional. Vamos a ver si lo obtengo. Bueno, de una vez les voy explicando esto. En una tabla de verdad, cuando operamos con los conectores lógicos, dependiendo del resultado de la tabla, se define con un nombre. Esta es contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos algunos valores de verdad y otros falsos. Contingencia. La eliminé. Negación. Conector lógico que... Bueno, vamos a ver. La idea era mostrar de una manera Negación. dinámica el contenido. Ustedes van a tener esto. Disyunción. Bueno, esto ya lo vemos. Conector lógico que cuando las dos proposiciones son falsas el resultado es falso, en otro caso verdadero. Listo. Entonces, quiero mostrarles que desde la red de tutores nosotros les hemos creado un enlace Padlet que lo pueden encontrar en sus mensajes iniciales, lo pueden encontrar en sus foros, que contiene ese enlace todos los insumos habidos y por haber para ustedes sacar esta actividad adelante. Tienen la conexión con su monitora, tienen el video de indicaciones, tienen el horario de tutor y director en línea. El director en línea está todos los sábados cada 15 días. Este sábado no, porque teníamos sesión B-Learning. El próximo sábado estaremos ahí para resolver preguntas puntuales que tengan sobre el curso y sobre la actividad. Está el proceso de cómo ustedes hacen esta inscripción a CIPAS de primera matrícula, la guía de actividades, el anexo 1, que es los ejercicios para desarrollar, el anexo 2, que es un modelo de cómo se desarrolla la actividad, el anexo 3 es la plantilla que ustedes descargan en documento Word para realizar su trabajo. Estos son los horarios de las web conference que ya se desarrollaron. Ahí encuentran las grabaciones. Está un video de apoyo para el ejercicio 1. Como en el ejercicio 1 ustedes deben hacer una presentación personal en inglés. Está la manera sencilla de pues, cómo hacerlo para que se guíen, ¿cierto? Hay un video que tiene 25 puntos sobre esos 125 puntos. Está un video de apoyo para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, 2 para el ejercicio
4, un juego para que ustedes practiquen proposiciones y tablas de verdad, otro juego para un quiz sobre la lógica, otro sobre leyes de inferencia. Leyes de inferencia, están las tablas para que ustedes las tengan a la mano. Es importante que sepan que todo está en ese enlace Padlet. Acá están todas las tablas. También desde la red de tutores, otros construyeron allí estas tablas que me parecen pues más sencillas de comprender. Y está toda la bibliografía que ustedes requieran. Entonces, ese enlace Padlet va a estar para las 3 unidades. ¿Por qué? Para que el estudiante en su examen final no tenga que estar perdiendo el tiempo y buscando información en Internet, pues ustedes tienen sus 3 enlaces Padlet, que es donde han tenido y han manejado la información. Listo, entonces continuamos. Ya vimos una manera nos faltó el bicondicional. El bicondicional es ese conector que tiene doble flecha, ¿cierto? ¿Cómo lo identificamos? Cuando las dos proposiciones tienen el mismo grado de verdad, ya sea verdadero o falso, es verdadero, en otro caso, falso. ¿Listo? Esto se van a familiarizar con ello en el momento en que ustedes puedan construir sus tablas de verdad para la actividad, para la guía de actividad. Entonces vamos a revisar el concepto de tablas de verdad con este objeto virtual de aprendizaje. Lo vamos a abrir acá en otra ventana en miras de que podamos trabajar rápidamente en ello. Ustedes lo encuentran en el entorno de aprendizaje, en los insumos para cada una de las unidades, por si lo quieren revisar. Bueno, entonces, un objeto virtual de aprendizaje es un recurso, ¿cierto?, que nos permite familiarizarnos con unos conceptos de una manera más gamificada. El objetivo, pues, comprender la importancia de las tablas de verdad dentro de la lógica proposicional. Vamos a hacer esta actividad previa que es un breve quiz que nos permite identificar si ustedes tienen alguna fundamentación. Nos dice, ¿cuál es el conector lógico dentro de estas 4 opciones? A, interrogación, B, complemento, C, unión, D, disyunción. ¿Alguien que pueda? D. La disyunción. Muy bien, vamos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Una proposición simple se denota con símbolos griegos, números dígitos, letras en minúscula o conectores. Eso no se los comenté. Vamos a ver si alguien lo sabe. Las letras en minúsculas. Conectores. No, letras en minúscula. Letras Muy en bien. Entonces, ¿qué es Letras en importante? Si a nosotros nos dan un lenguaje natural, nosotros vamos a separar los conectores. Primero identificamos los conectores lógicos, ¿cierto? Y luego tomamos las proposiciones y a esas proposiciones les asignamos una letra en letra minúscula desde la P en adelante, dependiendo del número de proposiciones que tengamos. Entonces, P, Q, R, S, T, V, W, bueno, desde la P, ¿sí? Esa es la normatividad, digamos, que tiene la lógica matemática. Entonces, le vamos a dar letras en minúscula y nos dice que esa es la respuesta. La última, el conector que enlaza dos proposiciones con la I es A, simplificación, B, conjunción, muy bien. Bueno, entonces eso significa que pues ya se están familiarizando un poco más con el tema de la lógica. ¿Listo? Bueno, ¿qué tiene de contenido? Bueno, la definición de la tabla de verdad, pero espere que no me dio. La tabla de verdad, pues es una representación esquemática de estas relaciones entre esas proposiciones y sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, las cuales dependen de esos conectores que nosotros usemos en el proceso. ¿Cuál es el proceso
para construir una tabla. Primer paso, determinar las proposiciones simples, ¿cierto? Primero, en nuestro lenguaje natural, nosotros definimos cuántas proposiciones tenemos. Si tenemos una, si tenemos dos, bueno, hay una fórmula para construir la tabla. ¿Qué es importante? Que nosotros sepamos qué es una fila y qué es una columna. Entonces, esto es una columna. ¿Todos estamos claros? Esto es una columna y esto es una fila. En este lenguaje simbólico, ¿cuántas proposiciones tenemos? Bueno, primero aclarar que es un lenguaje simbólico y que es un lenguaje natural. El lenguaje natural es como nosotros hablamos coloquialmente, ¿cierto? Estos conectores los vamos a encontrar en lenguaje natural, la conjunción como y, la disyunción como o, el condicional como si, entonces si P, entonces Q, y el bicondicional, que es la flecha doble, como sí y solo sí. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en su guía de actividades, en el primer ejercicio, les dan un lenguaje simbólico y deben obtener un lenguaje natural. Y así sucesivamente. Luego les dan el lenguaje natural y deben obtener un lenguaje simbólico en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. El ejercicio 3 va a ser de leyes de inferencia, que es el último tema que vamos a revisar. Y en el ejercicio 4 también es de leyes de inferencia. Entonces, para poder entender un lenguaje simbólico como este, debemos conocer los conectores. Este primer conector, ¿qué sería? Negación. Muy bien. El segundo. Condicional. Muy bien. Condicional. El tercero. Conjunción. Muy Conjunción. bien. El cuarto. Condicional. Muy Condicional. bien. El quinto. Negación. Negación. Muy bien. Bueno, Negación. eso es lo importante. Lo más importante es que para poder comprender un tema, pues ya debe estar familiarizado. ¿Cuánto nos demoramos fundamentando? Ustedes, esto ya no se les va a olvidar. Yo estoy segura que ya pueden manejar el Padlet, pueden manejar cualquier tema y van a poder entender y construir su actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos los tipos de conectores. Nos dan la tabla. ¿Cómo funciona esto? Pues solo cumplimos lo que dice la tabla. Bueno, entonces, según lo que estamos revisando, dependiendo del número de proposiciones, vamos a obtener el número de filas. En este caso, tengo mi proposición P, Q y R. No importa que en el lenguaje simbólico tenga negaciones. Son 3 proposiciones. 2 elevado a la 3. Entonces dice que la fórmula es aplicar 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones simples. ¿Cierto? 2 elevado a la 3 serán 8 filas. Entonces, yo ya sé que tengo 8 filas. Bueno, al final, avancemos para luego construir la tabla. Luego me dice que debo, bueno, aquí me muestra lenguajes simbólicos para determinar cuántas proposiciones hay y saber qué número de filas tiene. En este vemos que son 4 proposiciones, 2 elevado a la 4, 16 filas. Luego nos dice que para poder construir la tabla, el paso 2 es colocar las proposiciones, luego colocar las negaciones en las columnas y luego empezar a resolver de adentro hacia afuera. Vamos a ver. ¿Quién va aquí? Colocamos nuestras proposiciones. PQR. Colocamos nuestras negaciones. Necesitamos a P y necesitamos a R negada.
Voy a construir esta tabla larga en miras de que ustedes puedan tener claridad porque las de la guía están supremamente sencillas. Bueno, luego nos dice que lo que va agrupadito, lo que va en paréntesis. Esta es mi primera premisa. Mi segunda premisa. ¿Cierto? Y mi tercera premisa. Lo que está en paréntesis de adentro hacia afuera. Luego me dice que trabaje estas llaves, ¿cierto? Porque eso si yo ya tengo esto, me falta obtener ahí. Y luego me dice que ya al obtener, espere que lo dejé. Al obtener ya ese ahí, me faltaría el último, que es lo que tengo acá en condicional con mi última premisa. Entonces, ese sería el proceso para desglosar un lenguaje simbólico en una tabla manual. Entra otro concepto que es la tabla manual y la tabla simulada. Pero siempre es importante que hagamos primero la tabla simulada. ¿Cómo hacemos la tabla simulada? Vamos al Padlet y en el Padlet tenemos el simulador o está en la guía también. Vamos a ver dónde está el simulador. En el anexo 2 está el simulador, pero creo que yo lo había colocado ahí también. Acá. Entonces, en el simulador ustedes tienen el paréntesis, tienen la llave, tienen el corchete, cierra llave, cierra paréntesis, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional, las proposiciones hasta las T, significa que 2 elevado a las 5 puedo construir, simular tablas de 32 filas. ¿Listo? Bueno, entonces yo uso el simulador y corto un ejemplo, por ejemplo. Bueno, P, entonces Q y Q o R, ¿cierto? Q y R, por ejemplo. Generar tabla. A ver si fundamentaron. ¿Qué tipo de tabla es esta? ¿Alguien si se acuerda? Una contingencia. Muy bien, muy bien. Si todos son verdaderos, tautología. Si todos son falsos, una contradicción. Y si tenemos valores alternos, una contingencia. Muy bien. Listo. Entonces, continuamos nosotros acá para poder tener claridad. Según nuestro objeto virtual de aprendizaje, pues nos dice que, bueno, aquí vamos a repasarlos para terminar de repasar. La negación, este es el símbolo o está el otro que vimos. La conjunción, la disyunción, ve aquí están las tablas. Ustedes tienen este recurso ahí en el entorno de aprendizaje, en cada una de las unidades. El condicional y el bicondicional. Entonces, no creo que aquí ya haya. Está el resultado, si todas son verdaderas, tautología, contradicción. ¿Cómo se construye la tabla? Entonces, si existen dos proposiciones, la tabla tendrá 4 filas, 2 elevado al cuadrado, 4. La tabla de verdad tendrá 7 columnas. ¿Por qué? PQ, luego PQ, luego PQ y, me faltó no Q y no P, ¿cierto? Bueno, aquí lo vamos a ver rápidamente para luego irlo a hacer con la tabla grande. Tenemos 2 columnas PQ, luego tenemos las negaciones. Luego vamos a trabajar P, entonces Q. Revisemos. Si vamos a trabajar P, entonces Q, ¿qué nos dice el condicional? Que si la primera es verdadera, la segunda es falsa, en otro caso, verdadero. ¿Listo? Ahora me dice que trabaje P, entonces Q, esto que me dio, con no Q. ¿Qué es no Q?
cambiarle el grado de verdad a Q. ¿Hay alguien que está escribiendo? Revisamos a ver si hay alguna pregunta importante que se pueda resolver. Se me salió de la web, me permiten ingresar de nuevo. Déjame a ver si tengo, sí, claro. Ya, Alejandra, ya estás. Bueno, listo. Entonces, la negación es cambiarle el valor a la columna, ¿cierto? Si aquí tengo dos verdaderas, no P, serán dos falsas. Si tengo dos falsas, serán dos verdaderas. No Q, de la misma manera. Si tengo verdadero, falso. Si tengo verdadero, perdón. Si tengo verdadero, falso. Si tengo falso, verdadero. Si tengo verdadero, falso. El condicional ya lo hicimos. Ahora me dice que este condicional debo operarlo con no Q en una conjunción. En conjunción, si las dos son verdaderas, es verdadero, en otro caso, falso. Y finalmente me dice que opere esta columna en condicional con no P. Aquí es importante que ustedes tengan claro lo del condicional. El condicional me dice que esto y la flechita va para acá, para no P. Entonces, ¿dónde busco primero ese verdadero y ese falso? Acá en esta columna, ¿no? Pero si yo veo, no tengo ninguno verdadero, falso, entonces no tengo la opción de falso, todas son verdaderas. Tenemos una tautología. Listo, aquí nos dice que vamos a jugar a verdadero o falso. Empecemos. Al aplicar el conector lógico de la conjunción, solo será verdadero cuando el valor de verdad de las dos proposiciones son verdaderas. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Es verdadero. Ah, muy bien. Listo. La fórmula para determinar el número de filas que debe tener una tabla de verdad está dado por 2 por n, siendo el número de proposiciones simples del lenguaje simbólico. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso porque es 2 elevado a la n. ¿Listo? Cuando una tabla de verdad en su resultado final da una combinación de falsos y verdaderos, podemos clasificar la tabla como contingencia. Verdadero. Verdadero. Muy bien, Verdadero. muy bien. Para el conector lógico condicional, el de la flechita, podemos indicar que será verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Verdadero. Verdadero. No, Verdadero. Falso. falso, porque es el único caso que es falso, los otros son verdaderos. Listo. Al aplicar el conector bicondicional será verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Verdadero. Muy Verdadero. bien. En otro caso, falso. Listo. Bueno, entonces volvemos a nuestra tabla grande. ¿Cómo construimos nosotros la tabla? Creo que me falta explicarles lo primero y lo más importante. Si la tabla tiene 3 proposiciones, 2 elevado a la 3 son 8 filas. Las 4 primeras son verdaderas, las 4 siguientes son falsas. Así se construye. ¿Listo? Luego, 2 verdaderas, 2 falsas. Falso. Y luego, una verdadera, una falsa. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo 4 proposiciones? Pues van a ser 16 filas, las 8 primeras verdaderas, las 8 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, así sucesivamente, verdadero, falso, verdadero, falso. Hasta ahí, listos. Todos tienen claridad, hasta ahí. Debo negar a P.
Entonces, yo sé que todo donde es verdadero es falso y todo lo que es falso es verdadero. No hay dificultad, tengo el concepto de negación. R, todo lo que es verdadero es falso, en otro caso verdadero. ¿Listos? ¿Saben cómo construir cualquier tabla? Sí. Hago un repasito hasta acá. Proposición tiene una estructura sujeto, verbo, predicado. Tiene un grado de verdad, ¿cierto? Ya sea verdadero o falso. Hay dos tipos de proposiciones. La proposición simple o atómica y la proposición compuesta o molecular, pues que está formada por dos proposiciones simples. Hay 5 conectores, la negación, la conjunción, que es verdadero cuando las dos son verdaderas, en otro caso falso, que el símbolo es una V invertida. La disyunción solo es falsa cuando las dos son falsas, en otro caso verdadero, el símbolo es una V. El condicional solo es falso cuando la primera es verdadera, la segunda falsa, en el sentido de la flechita. Es importante que lo tengan claro. En otro caso verdadero es una flechita que significa que esto es un antecedente y que esto es un consecuente. En lenguaje natural, si coloco lo que sea P, entonces Q, porque ya he visto en el foro, no están colocando el enlace del sí. Si P, entonces Q. Y el bicondicional es verdadero cuando los dos tienen el mismo grado de verdad, ya sea verdadero o falso, y es una doble flecha. Ahora, pues sencillamente aplicamos esa tabla para construir. Voy a trabajar con la columna de no P y voy a trabajar con la columna de Q, ¿cierto? Pero revisen que la flecha es mirando hacia allá. Si tengo la condicional, me dice que es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cierto? No tengo más el caso de que la primera sea verdadera y falsa, en otro caso verdadero. Listo. Ahora voy a hacer a Q con no R. Ahora sí, en este sentido. Me dice que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Que la primera sea verdadera y la segunda falsa. A veces uno suele equivocarse y hay que devolverse, ¿sí? Pero pues estoy mostrando la dinámica de cómo se hace. Veo preguntas. A ver, listo. Hay más personas esperando el acceso. Hola, profe. No, esa compañera Alejandra Barreto como que tiene un problema de conexión porque ya la he permitido como unas 10 veces, pero no ingresa, no pasa de ahí. Bueno. Ay, gracias, Hugo. No te había escuchado, entonces estaba asustada, pero bueno, gracias. Vale. Listo. Entonces ahí vamos. Ahora me dice que la negación de P la vamos a trabajar con no R, ¿cierto? Busco donde tenga verdadero o falso, que es esta fila. Tengo falso, verdadero, falso acá y en otro caso verdadero. Ustedes se dan cuenta que cuando uno ya tiene la conceptualización, no se demora nada. Esa actividad la hacen en menos de 2 horas, entregan a retroalimentación. Una vez que les digan que su ejercicio 1 está ok, hacen la grabación de su video y están garantizando 125 puntos en su actividad. Me voy para otro curso y hago el mismo proceso. Me fundamento con una web conference, con una grabación de un CIPAS. La fórmula siempre es la misma. Dedicarle un tiempo de calidad a el curso, a cada curso. Listo. Entonces aquí me dice que esta
la debo hacer en conjunción con esta. ¿Listo? En conjunción, si las dos son verdaderas, es verdadera. Veamos dónde hay más, dos verdaderas. Estas tres. Y esta. En otro caso, falso. Listo. Y ahora me dice que esta que acabo de obtener, la debo hacer con esta. ¿Cierto? Pero me dice que en condicional, o sea, la flecha va mirando hacia allá. ¿Qué busco? La primera verdadera y la segunda falsa. La primera verdadera, la segunda falsa. No encuentro. Todas son verdaderas y acabo de obtener una tautología. ¿Listo? Ese es el sistema. Cada uno pues revisa su material, su ejercicio. Pero en eso radica el ejercicio 1. Construir su tabla, veámoslo aquí. Aquí lo vemos, donde vemos la guía. Anexo 1. Les dice su primer ejercicio. Les dan las proposiciones. Entonces veamos, aquí voy a crear un... Bueno, no voy a trabajar sobre los ejercicios, voy a trabajar sobre el modelo de los ejercicios que les están dando. Para que no se me vayan a confundir. Profe, Dime. ¿y el video explicativo de la tarea se hace sobre el primer ejercicio o sobre el que uno escoja? No, es sobre el ejercicio 1. Que es importante que ustedes también revisen su guía, ¿sí? Acá en la guía, ustedes les muestra al final de la guía cómo les van a evaluar. Entonces dice, primer criterio, la solución al ejercicio 1, 20 puntos. El video del ejercicio 1, 25 puntos. El ejercicio 2, 20 puntos, 25 puntos. Perdón, 25 no. El ejercicio 2, 25 puntos. Luego sigue el ejercicio 3, 20 puntos. El ejercicio 4, 20 puntos. La participación en el foro, que participen con los aportes, 10 puntos, no dejen ir esos 10 puntos. Y la construcción del informe en formato con reglas APA, 5 puntos. Entonces, ahí les dicen paso a paso todos, cada actividad, cuando ingresa al entorno de evaluación, pasa por un software Turnitin, que nos indica el porcentaje de copia entre un trabajo que puede estar en el SEAD de Duitama y en el SEAD de Acacías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación más importante? Hay unas empresas muy bien constituidas para vivir de los estudiantes unadistas y de todas las universidades del país, porque es que ahora eso da plata. El hecho de que el estudiante deje pasar el tiempo, se cuelgue y pues obviamente a ellos les genera plata. Son empresas muy bien constituidas que los están acechando a ustedes, pues para que por 30.000 pesos les hacen el trabajo. Ya aquí depende, todo siempre depende de la ética y de lo que cada uno quiera para su futuro. Entonces, ¿qué es importante? Que no lo hagamos, ¿cierto? Tenemos una red de tutores para que nos expliquen. Tenemos director en línea. Tenemos tutor en línea los martes en la mañana, los jueves en la tarde. Tenemos al tutor acá en este sobrecito. Ustedes van ahí, le dan agregar destinatario. Si el tutor no me responde, agregamos a una directora de apoyo. En el aula A está quien les habla, Yadi Camacho. En el aula B está el profesor Ciro. En el aula C está la profe Mireya. En el aula D está nuestra directora general, Carolina Castaño. En el aula E y en el aula F está la profe Sandra Domínguez. Entonces, es una cantidad. Somos una red de 130 tutores como para que nosotros tengamos que pagar por hacer un trabajo.
¿De quién depende? De cada estudiante, de lo que cada estudiante quiera hacer con su proceso, con su calidad académica, con su tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan claro? Que es acá en el entorno de aprendizaje, en el foro 1 de la tarea 1, donde pueden participar colocando su aporte con retroalimentación hasta el jueves. Sin retroalimentación, hasta el domingo, hasta el día que se cierre el foro. ¿Sí? Ahí les hacen proceso de retroalimentación. Pero es en el entorno de evaluación donde antes del 1 de octubre, acá en unidad tarea 1, métodos para aprobar, deben colocar la entrega de su trabajo. Aquí les aparece agregar entrega. Vean. Ya tenemos 133 entregas. Eso quiere decir pues que hay estudiantes que ya fueron retroalimentados, tienen sus ejercicios súper bien y pues obvio ya se sabe que tienen 125 puntos. ¿Por qué? Porque hicieron un trabajo es que esta actividad tiene 4 semanas. Todas las actividades tienen 4 semanas, menos la última que son 3 semanas. Listo, bueno, entonces me quedé en conectores lógicos. Nos falta el tema importante de leyes de inferencia. ¿Qué son las leyes de inferencia? Estas leyes de inferencia solo se pueden aplicar cuando nosotros en nuestro resultado tengamos una tautología. ¿Listo? Ah, pero también les estaba explicando, vea que me perdí aquí por explicarles. Quería explicarles en el anexo 2 que este ejercicio 1, a ustedes les dan las proposiciones. A partir de este lenguaje simbólico, ustedes construyen el lenguaje natural. ¿Qué hacen? Solo copian esto y enlazan. Tengo a P, luego va a quedar sí, solo sí, porque yo ya sé que en lenguaje natural, este conector tiene un lenguaje natural. Voy a negar a Q. Cuando definimos las proposiciones simples, siempre las hacemos en positivo, nunca colocamos conectores, pero en el lenguaje natural, sí, claro. Este ya sabemos que es un y enlazamos. Generamos la tabla manual, generamos la tabla simulada y construimos nuestro video de una manera sencilla. En el ejercicio 2 es al contrario, a ustedes les dan un lenguaje natural, deben obtener las proposiciones, deben identificar los conectores lógicos, ahí les muestran la manera, y a partir de esta lectura, ustedes deben identificar ese lenguaje simbólico. Si yo digo, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, entonces Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Yo tengo que colocar esta premisa en paréntesis. Luego viene una conjunción. Y si Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo, entonces Daniel recibirá. Acá hay otro paréntesis. Acá hay un punto seguido, significa que, pues, que eso va anterior con paréntesis. Sí, solo sí, ya sé que es mi doble flecha. Y aquí va otro paréntesis. Entonces, veamos que para este sí, solo sí, al haber un punto, colocamos que esto ocurre primero. Esto ocurre primero y luego sí lo enlazo con la otra premisa. Simulo la tabla, en este caso solo es simularla y definir qué tabla es. El ejercicio 3, bueno, ya vamos a leyes de inferencia rápidamente. Voy a revisar a ver qué tengo en el chat, si hay alguna pregunta importante. No, la asistencia es hasta que termine. O sea, que el estudiante pueda pasar por todo, no es ingresar por ingresar, obtener los 20 puntos, sino la idea es que puedan aprender. ¿Listo? Bueno, entonces nos falta el tema de leyes de inferencia. Vamos a iniciar. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica,
en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Listo. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? Pues son reglas que están establecidas tal cual como las tenemos en las tablas y están formadas por unas premisas que las vamos a poder aplicar, ¿cierto? Con un procedimiento para demostrar la validez de un argumento. ¿Qué quiere decir? Que solo las podemos aplicar cuando nosotros tengamos una tautología. Primero identificamos las premisas, construimos la tabla de verdad, verificamos que es una tautología, las organizamos y las enumeramos de manera vertical y vamos a tener que aplicar las leyes de inferencia para demostrar la conclusión que tiene ese argumento, ese lenguaje simbólico. Listo. ¿Qué elementos? Pues premisas, conclusión y leyes de inferencia. Vamos a iniciar. Si nosotros no conociéramos los conectores lógicos, no podríamos entender, esto sería en chino, ¿cierto? Cada una de las reglas. Tienen un nombre y tienen una sigla. Entonces, la primera, modus ponendo ponens, está formada por un condicional, ¿cierto? Y una proposición simple. Estos 3 puntos significa conclusión. Concluye. Si tenemos de esta manera que el antecedente es la misma proposición simple, concluimos el consecuente. ¿De dónde salen estas premisas? De nuestro lenguaje simbólico. Por eso es importante conocer la regla, identificar la premisa y pues saber si la podemos aplicar. Para aplicar modus tollendo tollens, que su sigla es MTT, requerimos de un condicional y de una proposición simple que sea la negación del consecuente, ¿cierto? Antecedente, consecuente. ¿Qué concluimos? La negación del antecedente. Silogismo hipotético. Debo tener 2 condicionales de la siguiente condición. Que el consecuente sea el antecedente, ¿cierto? Que concluye el antecedente del primero con el consecuente del segundo. No me tengo que aprender nada de memoria. Sencillamente las tengo en mis tablas y las identifico y reviso dependiendo de mi lenguaje simbólico que tengo. Modus tollendo ponens o silogismo, este tiene un nombre, silogismo disyuntivo. Tengo 2 proposiciones en disyunción. Ve, aquí ya hay otro conector lógico. Si niego alguna de las 2, concluyo la otra. Dilema constructivo, 2 proposiciones en disyunción con 2 condicionales. ¿Con qué característica? El antecedente son las 2 proposiciones en disyunción. Concluyo los 2 consecuentes en disyunción. Doble negación, pues, ¿qué significa? Que si yo requiero una proposición que ya está negada, aplico la doble negación y obtengo la proposición original. Otras leyes de inferencia, una muy usada que es la adjunción, ¿cierto? La ley de la adición, perdón. Si yo tengo una proposición, pero requiero una proposición en disyunción, pues aplico la ley y coloco otra proposición. Todo depende de a dónde voy yo. ¿Hacia dónde voy yo en mi proceso? Hacia la conclusión. La simplificación, si yo tengo 2 proposiciones en conjunción, las puedo separar aplicando. Esta es la ley más usada, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, todos esos modus ponendo, tollendo, requieren una proposición simple. Si yo tengo esta premisa, lo primero que debo aplicar es la ley de la simplificación para separarlas y poder tener las proposiciones simples. Y así sucesivamente. La conjunción, así como yo las puedo separar, las puedo unir
aplicando la ley de la conjunción. Entonces, las revisamos también aquí rápidamente, como para repasar las que vimos. Ley de inferencia simplificación. Dos proposiciones unidas con una conjunción, puedo tomar cualquiera de las dos. Ley de inferencia modus ponendo ponens. Un condicional, una proposición simple, que es el antecedente, concluyo el consecuente. Ley de inferencia modus toyendo toyens. Un condicional, ya debo tener la negación del consecuente, ya no del antecedente, ¿cierto? Concluyo la negación del antecedente. Ley de inferencia modus toyendo ponens o silogismo disyuntivo. Dos proposiciones en disyunción, niego alguna de las dos, concluyo la otra. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que ustedes puedan identificar esas leyes de inferencia en su lenguaje simbólico. ¿En qué consiste el ejercicio 3? A ustedes les van a dar el proceso como tal, de un lenguaje simbólico. Les dicen, la premisa 4 es esta, la premisa 5, la premisa 6, y ustedes van a tener que identificar qué pasos han realizado. Entonces, el lenguaje original es este, por ejemplo. P entonces Q, Q entonces R, no R, no P y no Q. Esto es a lo que nosotros le vamos a aplicar las leyes de inferencia. A esta premisa 1, a esta premisa 2 y a esta premisa 3. ¿Qué vamos a demostrar? Tenemos que llegar a esto, que es la conclusión. Entonces, ¿quién es mi premisa 1? Mi premisa 1, P entonces Q. Mi premisa 2, Q, entonces R. Ahí decía que la colocamos en forma vertical. Mi premisa 3, no R, ¿cierto? De todo esto que tengo, empiezo a mirar mi conclusión. Aquí me dice, aplica modus tollendo tollens entre P2 y P3. Entonces, ¿qué me dice tollendo tollens? Me dice que si yo tengo un condicional y una proposición que me niegue el consecuente, ¿qué concluyo? Concluyo a no Q, que es el antecedente. ¿Cómo? Aplicando modus tollendo tollens. ¿Entre quién? Entre P2 y P3. Listo. Ya tengo a no Q, tengo a este. Necesito a no P. Entonces, yo veo mi premisa 1. Tengo a P entonces Q y tengo a no Q. Entonces, me va a quedar P5. Me va a quedar no P, aplicando ¿qué? El mismo modus tollendo tollens, ¿entre quién? Entre P1 y ¿quién? Y P4, que fue la que acabo de obtener. Y ya tengo a no Q, a no P. Luego me dice que, perdón, aquí no me da no P, sino aquí me da P, ¿cierto? Debo aplicarle una doble negación para que me quede no P. Para ahí sí tener esto. Luego me dice que coloquemos una conjunción que es unirlas a estas mediante la conjunción. Entonces, ¿quién va a ser P6?
P6 va a ser no P y no Q. Esto es larguísimo para los que tienen que hacer. Los que tienen que hacer son súper sencillos, pero la idea es que ustedes se puedan familiarizar aplicando la conjunción, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre P5 y P4. ¿Qué me falta? Colocar en disyunción. Pero esa tiene un nombre que es este. Veamos las leyes acá. Abajo ustedes, abajo del Padlet tienen todas las leyes de inferencia. Entonces aquí vemos nosotros ¿cómo se llama esa ley? A ver si está aquí, si se ve mejor. Bueno, lo encontré bien, fue. Y en el anexo 2 fue donde lo vimos, sí. Entonces, este anexo 2 tiene las leyes de inferencia. No, acá no era. Necesito que las vean bien. Modus ponendo pones, modus tolendo tolen, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo con todas las opciones que tienen. La simplificación, el dilema constructivo, la simplificación, la adjunción. Pero no está la que requiero. No, acá no es. Espere que yo he visto otra tablita más completa. Acá. Entonces, la que requerimos es colocar 2 en disyunción, ¿cierto? Y se llama la ley de la adición, LA. O sea, yo ya tengo este resultado, pero requiero colocarla en disyunción con R para poder obtener el resultado que requiero de la conclusión. Vea, tengo a no P y tengo a no Q, pero la requiero colocar en adición con R. Entonces, la adición entre P7 y P6. En eso consiste, en ese proceso consiste. El ejercicio 3 es muy sencillo porque ustedes identifican la ley de inferencia y en el ejercicio 4 sí deben obtener la demostración de la validez del argumento, que es separando cada una de las premisas que tienen en el antecedente para llegar al consecuente. A ver qué preguntas tengo de Hugo. Está escribiendo. Listo. Pobre Hugo, lo distraje yo y no. ¿Será que sí me has puesto cuidado con la explicación? Es que no, Claro, no profe, llegó. claro. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces yo confío. Pues listo, les voy a compartir. No, bueno, antes de terminar esta presentación, pues vemos que acá está el objeto virtual. Debíamos hacer este formulario. No es que los vaya a hacer acreedores de los 20 puntos, sino son formularios que les va a permitir prepararse para ese examen final, ¿cierto? Lo vamos a desarrollar antes de compartir el link de asistencia. La idea es para revisar qué tanto ustedes familiarizaron del contenido de este CIPAS de primera matrícula de la unidad 1. Me confirman si todos tienen acceso al chat. Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, pues vamos a ir. Yo sé que todos ya están en capacidad de este no es para la asistencia, sino es para que ustedes puedan ir verificando su proceso y pues hace parte del esquema del CIPAS de primera matrícula, nombres y apellidos, pero no es la asistencia. Ya en un momento comparto la asistencia cuando terminemos la identificación y nos dice,
Según esta tabla, el conector lógico, que es el lenguaje natural, que se escribe como sí, entonces es. Yo sé que ustedes ya pueden hacer esta. Eligen la opción que quieran. El conector lógico, que en lenguaje natural se escribe como O, pues la idea es poder seguir fundamentando y seguir enfatizando, digamos, claramente. Ustedes pueden revisar. Un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. Si sí, si no. Profe, ¿es como un mini quiz o algo así? Sí, es un formulario que les permite familiarizarse. ¿Listo? Ahora aquí nos dan el resultado de una tabla. Nosotros debemos revisar si es una tautología, una contradicción, una contingencia, una falacia. Luego viene el conector lógico, que es un lenguaje natural, se escribe como I. El conector lógico, que en lenguaje natural se escribe como sí, solo sí. Ya, yo sé que también ya se familiarizaron. Y en esto sí deben tener cuidado. O sea, que es lo importante, que esto les va a ayudar para poder llegar un poco más diestros a su actividad. Si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces yo ya sé que esta es una conjunción, que aquí tengo un condicional, vean. Lo que deben es identificar el lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje simbólico que ustedes elijan debe tener un sí, debe tener un y, debe tener el sí entonces, que es un solo símbolo, ¿cierto? Debe tener otro y. Ya, lo eligen. Luego les dicen que si tenemos la premisa P y Q y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es, esta ya la explicamos, que podemos separarlas. Bueno, esta no es, aquí se me marcó. Esa no es, esta tampoco. La ley de inferencia representada en la imagen, ¿se acuerda la que actuaba sobre el consecuente? No sobre el antecedente, sino sobre el consecuente. Entonces esa tiene aquí un nombre. Yo ahí en el chat les dejé una tabla de leyes de inferencia muy chévere que hizo un tutor. Se las comparto para que la descarguen, la tengan. Ah, pero igual está en el Padlet. Todo está en el Padlet. Voy a dejarles el Padlet por si no lo tienen en el chat. A los estudiantes que no les aparezca el chat, deben escribirme al 304-1125-508, porque si no, entonces para la asistencia, ¿cómo van a hacer? Profe, una preguntita. ¿Por Dime, qué en Hugo. este CIPAS no apareció la confirmación de asistencia en el campus virtual? Porque es un CIPAS de primera matrícula y se crea una sola vez. O sea, esto lo crean los directores BIASI, ¿sí? O sea, debemos, ¿qué se dice? Tener claridad en la diferencia entre un CIPAS normal, un CIPAS de curso, a un CIPAS de primera matrícula. En el CIPAS de curso sí te aparece ahí en círculos de interacción y participación social, aparece que el estudiante puede hacer su inscripción y puede hacer su asistencia. En estos no.
la asistencia debe ser con un enlace como tal. Listo, profe. Que ya en este momento, ahorita porque va a otro sitio, ¿sí? Esa asistencia se carga, los tutores la cargamos manualmente, digamos, para verificar que el estudiante sea el que asiste. Uy, te fue súper bien, Yulitza. Muy bien, listo. Entonces voy a compartirles el enlace de asistencia para Gracias, que, profe. por favor, Muy me lo buena su digan. explicación. Pero hay que seguir, hay muchos juegos en el Padlet, ¿listo? Para que sigan practicando. Después se vuelven los monitores del curso Pensamiento Lógico Matemático. Ahí acabo de compartir el enlace de asistencia. Por favor, número de cédula, correcto. Mi nombre es Yadimilena Camacho. El código del curso es el 200-611, si se los pide. No, Alejandra Barreto sí, no pudo ponerle atención a nada. Comparto de nuevo el enlace de asistencia. Y no les aparece el chat. Profe, qué pena, ¿este es el CIPAS principal o réplica? Esa es réplica. Réplica sesión 1. Alejandra, es importante que ya diligencias la asistencia. No, como que no ha podido ingresar. No sé qué le pasó a Alejandra. ¿Me podría enviar, porfa, el link de la asistencia? Es que no me confundí, no sé a cuál entrar. La asistencia está ahí en el chat de nuevo. Profe, qué pena. Dime. ¿Es la primera sesión o la segunda? No lo escuché bien. Réplica. Esta es la réplica. Sí, ya la actividad se cierra el próximo domingo. Pero o sea, aparece primera sesión, segunda sesión y tercera sesión, no aparece ni Entonces réplica sesión ni... 1 porque es la unidad 1. Listo. Sesión 1. Gracias. Ok. No tenía claridad en eso. Sí, sesión 1. El centro, ¿cierto? Donde te encuentres matriculado, si estás en Duitama, Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso, los que aparezcan ahí, pero... ¿Señor? Donde se escribió el CIPAS. Sí. Gracias. Bueno. El curso académico 200-611. Gracias, Hugo. Agradecerte por tu tiempo y por tu esfuerzo porque me colaboraste. Profe, me recuerda. Yadi Camacho, Yadimilena Camacho. Pues listo, eso sería todo. Agradecerles por su tiempo, por su dedicación en el proceso. Importante que coloquen acción ya para que antes del jueves les puedan brindar una retroalimentación. Después del jueves es humanamente imposible porque lamentablemente todos los estudiantes siempre dejan para último momento en el proceso. Entonces el tutor duró esperando 3 semanas que el estudiante colocara sus aportes y ahorita humanamente pues después del jueves eso va a estar colapsado. Revisar muy bien los videos de apoyo del Padlet, los estudiantes que les coja la tarde, digamos, si ustedes usan el material adecuadamente, ustedes van a poder construir su actividad. Está el video para cada uno de los ejercicios, las tablas de las leyes de inferencia y pues todo lo que requieren para hacer una actividad.
extra rápida. Pensamiento lógico matemático, sí. Dime. Profe, ¿me repite su nombre? Yadi, las dos con Y, Yadi Milena Camacho. Doctora, la práctica, los Gracias. aportes en los foros ¿en qué formato se hacen? Word, ahí lo dice. Y ya para la entrega final en el entorno de evaluación, tú ya puedes colocar un documento PDF. Y ya en este momento, pues es mejor que coloquen todos sus ejercicios en un solo aporte, ¿sí? Para que no, en los foros no se empiecen a saturar, porque como ya todo el mundo empieza a participar, pues, Profe, una pregunta. dime, Juliana. En el curso académico no encuentro la opción. ¿Cómo se llama? Pensamiento lógico matemático, 200, Pero no, 611. Sí, sí aparece, sino que es que está un poquitico en la parte de abajo, Acá al toca final. bajarlo suave. Casi al final. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo ya envié mi trabajo, pero lo envié en formato Word. ¿Hay inconveniente por eso o tiene que ser en PDF? No, En el entorno de evaluación. no hay inconveniente. Muy bien, Ah, vale, Steven, profe. felicitaciones. Profe, es que yo también, digamos, mis aportes al foro el 19 de septiembre, Sí. el momento en que no me han respondido. ¿Y quién es tu Y pues tutor? estoy esperando. Pues como si de Zipaquirá, pues como... Pero no sabes quién es tu tutor. Mi señora, se llama Cristian Hurtado. Ah, ok. Y No, sí, estoy esperando la respuesta. pero si al lunes no está retroalimentado, No, escribes a un director para que pues lo no me lo han presione. retroalimentado, pues estoy Sí, claro, no tiene que... pensando porque tengo que hacer el video y pues... Claro. Al final, Cristian ya Hurtado. imagínate. Ahorita escribo ahí en el chat de la red de tutores para comentarle, listo. La única de... Profe, ¿qué sección es? del que me La correspondió, 1. que ha publicado y pues no... alimentación. Pero tú ya le escribiste un correo interno a él, dentro del campus, no dentro Pues del no, foro, sino profe, pero dentro del campus. o sea, en ese grupo, Debes sí, pues me hacerlo. provoca es que Hazlo hoy en el campus un correo inmediatamente. porque... Sí, Profe, acá, qué pena. dime. Bueno, voy a cortar la ¿Cómo es tu nombre? grabación. Yadi Milena Camacho. Yadi, las